En opinión de Las historias del presidente, General Felipe Ángeles. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su administración, ha realizado conferencias de prensa matutinas de manera diaria para informar y comparecer ante el pueblo que lo eligió como mandatario. Entre cada exposición y cada pregunta que le hacen, va en parte frases o referencias históricas para conceptualizar su respuesta o exponer un tema y darle contexto. Como él mismo repite, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien no conoce su pasado desconoce su futuro. Continuamos con la serie de historias que el mismo presidente narra durante sus conferencias. Él mismo ha dicho que su segunda actividad relevante es conocer de la historia, ser un historiador no solo de México sino del mundo. Ha comentado sobre relaciones de los presidentes mexicanos con los presidentes de Estados Unidos, así también hechos históricos que se repiten en la actualidad y que le han dado la sabiduría de responder ante los constantes ataques en su contra durante su mandato, y que ha salido adelante gracias al pueblo quien respalda cada decisión como gobernante. Mi general Felipe Ángeles, permítame presentarme y dar la bienvenida. Soy el general Gustavo Vallejo, ingeniero residente general de los trabajos de construcción de este aeropuerto internacional que lleva su nombre. Es un honor recibirlo y que sea usted quien por mandato presidencial le da identidad a este megaproyecto. En esta ocasión el presidente habla sobre el general Felipe Ángeles durante una visita al aeropuerto en la zona militar de Santa Lucía. Ángeles era algo excepcional. Villa decía que era el único que le permitía que lo contradijera. Y hay una frase que yo usé cuando se decidió soltar al hijo del Chapo, porque calculamos que iba a haber una matanza, iban a perder la vida más de 200 personas en Culiacán. De Guzmán lo era, el hijo. Y yo usé esa frase, que ahora, por decisión del general secretario, está en los cuarteles de la tropa, en los cuarteles del país. Es sobre la importancia de la vida. Es una frase bellísima. No puedo recordarlo ahora. No la podría recordar de memoria, pero es una frase de Ángeles. Eso es Ángeles, es algo excepcional. Por eso se decidió que este aeropuerto lleve su nombre. Además, él va a la cárcel o lo detiene Huerta junto a Madero y a Pino Suárez, pero a él lo libera porque el general Ángeles tenía mucho prestigio en el ejército. Lo libera y luego Ángeles se incorpora con Villa. Antes había estado en Morelos, lo mandan a combatir a los zapatistas y aún en esas circunstancias los zapatistas le tenían un gran respeto porque no cometía las barbaridades que hicieron otros militares, Huerta incluido, de que arrasaban los pueblos, quemaban los pueblos y mataban a mansalva a la gente. Eso no era nada. Y ahora el ejército mexicano está haciendo honor a ese proceder. Ya no es un ejército que por órdenes superiores tenía que reprimir. No, ya es un ejército en el que se habla cada vez más, y no solo se habla, se practica el respeto a los derechos humanos. Por eso, con mucho orgullo, yo digo de que es un ejército revolucionario. No se tiene un ejército así en otros países. Es un ejército surgido de un movimiento revolucionario y por eso el soldado es pueblo uniformado. Son hijos de campesinos, de obreros, hasta los generales, hijos de mecánicos, de maestros, de militares. Y ahora están demostrando su lealtad a México, al pueblo, que es lo más importante.
no la lealtad a los hombres. A mí me respetan y me han demostrado lealtad, pero esa lealtad es importante porque México tiene que seguir siendo un país gobernado por civiles, y así se entiende en el ejército. Pero la lealtad más importante es la lealtad al pueblo y la lealtad a la nación. Y así está formado el ejército mexicano. El ejército mexicano no forma parte de la oligarquía, no es como otros ejércitos. Y cuando hablas de el ejército que no combate se corrompe y el ejército que combate se corrompe más, yo te diría que eso también está cambiando, porque depende mucho del comandante supremo. Los errores que se han cometido utilizando al ejército para reprimir al pueblo, lo que fue el 68 y esta última etapa de utilizar al ejército de manera ilegal, porque no está en la Constitución o no estaba en la Constitución, para tareas de seguridad pública. Y ponerlos a ejecutar acciones violentas y a veces masacres, aún tratándose de enfrentamientos contra narcotraficantes y la consigna de mátalos en caliente, el grado de letalidad durante el gobierno del Calderón, donde en los enfrentamientos, y eso se puede probar, eran más siempre los muertos que los heridos y los detenidos, porque el que quedaba herido lo remataban. Pero eso, y lo del 68 y todos esos horrores, se ejecutaron por órdenes superiores de los comandantes supremos, de los presidentes de la República. Mientras yo esté en la presidencia, nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo. ¿Quién cargó con todas esas manchas que son difíciles de borrar? El ejército, las instituciones militares. Entonces ya es otra época, es otro tiempo. Es vincular más al ejército, que es pueblo, con el pueblo. No separarlo. Y respeto a los derechos humanos. Y afianzar como principio básico la honestidad. Yo estoy muy satisfecho y agradecido con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Imagínate cómo hubiésemos podido hacer esto.